Muy buenos días, ¿cómo están estudiantes del SEA? Bueno, pues muchísimas gracias por la responsabilidad, la autodisciplina que han tenido en estos tiempos de pandemias, que sabemos que han sido difíciles, pero esperamos que ustedes se encuentren muy bien en sus casas, pues cuidándose, sobre todo en el autocuidado, siendo esa forma importante en la cual nosotros podemos ofrecerle al otro una garantía responsable sobre la vida, ¿no? Sabemos que este tipo de conflictos a términos de la salubridad, del cuidado, hacen parte de los discursos hoy en día de las políticas internacionales, pero yo creo que todo debe empezar por casa, ¿no? Entonces un saludo a todos y todas, esperando pues no solamente que se estén cuidando en términos del cuerpo, sino también del espíritu. Y por eso el tema del trabajo del taller de lectura crítica filosófica del día de hoy se llamará el problema de la ética. Entonces sean bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a dialogar en torno a la ética es de dónde sale ese concepto que de alguna manera yo pienso que en el siglo XXI se ha desconocido y ha sido uno de los principales problemas en la formación de un ciudadano que trate de guiar a una sociedad al bien de la felicidad. Resulta que la ética tiene como objetivo la felicidad humana. Pero no podemos entender cuál es la felicidad humana sin antes mirar cuál es el instrumento que va a usar entonces este tipo de disciplina filosófica como lo es la ética. La ética, recordemos, estimados compañeros y compañeras, que tiene una raíz griega y latina que viene de las acciones, deriva de las acciones humanas en el ethos, y el ethos son las costumbres o las culturas propias de los sujetos. En el día de hoy podemos hablar, por ejemplo, de la cultura propia de la acción humana colombiana. ¿Cuál es? En tiempos de la pandemia, ¿cuál es? Pues si mal no recordamos, día a día nos asombramos a toda hora con los actos de corrupción. Esa es la acción humana número uno que está en la agenda política nacional y yo digo que también en el ámbito familiar, ¿sí? Porque de alguna manera nosotros reproducimos este tipo de malas acciones y eso va a ser la ética, pues que se supone nos va a llevar a la felicidad, solo que mal encausada. Entonces, lo que se propone con esta introducción hacia la ética es mirar cómo nosotros de alguna manera ya no hablamos de una ética, sino de una necroética, de pronto aludiendo un poco a un concepto que un pensador senegalés llamado Bembe va a trabajar con la necropolítica, es decir, las políticas de la muerte. Entonces, la ética de la muerte en estos tiempos de pandemia significa que el recurso nos llegue a una vivienda o a una familia que lo necesite, ¿no? La necroética. Y esa necroética, a mi modo de ver y analizar, hace referencia precisamente a la consideración inversa de cómo los ciudadanos de alguna manera tratamos de aportar un recurso que después lo van a organizar los funcionarios públicos en la administración democrática para toda una nación. Estamos hablando, por ejemplo, de 83.000 millones de pesos, cierto que fueron recaudados en el mes de marzo, por ejemplo, para el IVA, y que esto también va de alguna manera a trabajarse como un erario público, es decir, de cómo ese recurso se va a redistribuir. Ahorita que está tan sonado la evolución del IVA de los 3 días, digamos que compete ese tipo de cosas. Pero si vamos a hablar de eso, pues también habría que pensar, por ejemplo, los casos de corrupción que al día de hoy se han planteado, que van más de 334 casos que tienen diferentes inconsistencias en 29 de los 32 departamentos, ¿cierto? Billones de pesos de sobrecosto en alimentos que sirven para alimentar a miles de familias. Eso es lo que debemos trabajar el día de hoy con las acciones éticas. Esa es la acción ética que necesita Colombia, por ejemplo, en los casos de corrupción que han sido tan latentes desde el año, digamos, 96 hacia atrás, inclusive vienen los procesos de corrupción inherentes al ser humano, que de alguna manera un abogado o un pensador de la jurisprudencia o alguien que considere la use positiva, es decir, la ley que se vuelve, aparte de ser natural, se vuelve positiva, en algo que Conte diría como que la sociedad nace libre y la ciudadanía nace libre, el ser humano nace libre y la sociedad lo corrompe, es lo que diría Rousseau, ¿no? Un poco como esa forma en la cual, independiente del escenario donde nos encontremos, nos vamos a degrinar en la corrupción.
o que había que de alguna manera, como diría algún expresidente colombiano, manejar la corrupción a los mínimos posibles, que sería como lo más congruente en este momento sobre las acciones éticas. Pero sin ir, digámoslo, a escalonar en la historia desde el año pasado con lo que tenemos en los escándalos de Reficar, el famoso Odebrecht, o por ejemplo lo que vemos en las contrataciones públicas a nivel nacional con las empresas privadas, lo que pasó en Interbolsa, o inclusive digamos la noticia del al día de hoy, lo que tiene que ver con Angregreso Seguro, donde ya se había realizado un juicio, ¿cierto? Pues Andrés Felipe Arias, que hacía parte del ministerio, en este caso de Agricultura, y cómo derivó eso en una corrupción donde se le otorgó unos recursos a gente a gamonales, a gente que tenía, digamos, son terratenientes, y no a la gente campesina, que eran los que necesitaban realmente recursos para sembrar, para producir en la tierra, que es la cultura que sí nos hace falta, y devolvernos a esa arraigada cultura. Todo esto hace parte de la ética, y que actualmente, precisamente este caso, a la luz del día de hoy, sale en que se le permite la doble instancia, o en lo que se llamará la doble conformidad. Y Andrés Felipe Arias, en ese momento, haciendo apelación al derecho internacional, porque hay algo que no se puede quitar de la ética, y es el derecho, es la acción, ¿cierto? La acción de la defensa hace parte también de esos procesos de la ética. Entonces vamos a ir trabajándolo poco a poco en este apartado sobre el taller de la ética, el taller número 3, y lo que llamaremos el problema de la ética. ¿Listo? Bueno, y algo que me hacía falta de pronto que ustedes tuviesen en cuenta es cómo de alguna manera se piensa que las acciones tienen que ser austeras, es decir, con toda la transparencia posible. Pero se deviene algo importante, que es el ocultamiento, la máscara, ¿no? Como yo soy un sujeto que se supone soy ético, que tengo una acción buena, bondadosa, que busca la felicidad, pero transmito con mis acciones otra cosa. Entonces es lo que nosotros a veces coloquialmente llamamos la doble moral. En este caso no es la doble moral, sino es las acciones necroéticas que impiden que la vida surja y que aparezca la muerte, que inclusive el taller de hoy tiene ese tema de la muerte, ¿no? O como por ejemplo en un gobierno austero como en el que estamos, no se aprovechan 13.000 millones de pesos, 10.000 millones en contratación de comprar nuevas camionetas, 20 para la seguridad presidencial y 3.000 millones para invertir en la imagen, y que de alguna manera tengamos un programa televisivo todos los días con el presidente y que nos esté referenciando cómo vamos con el coronavirus, en algo que no se ha aplanado y que se ha desbordado. Entonces vamos a ir a hablar un poco del contenido histórico de la ética. Bien, para continuar nuestra disertación acerca del problema de la ética, es importante que tengamos en cuenta 3 posiciones previas para mirarlo de la escuela en Grecia, que hace parte de las culturas, digamos, originarias de este tipo de filosofías universales, pero que de alguna manera han eliminado la tradición o la costumbre o la cultura o la acción propia de una ética de las comunidades, ¿sí? De las comunidades latinas, africanas, asiáticas, que también son importantes, aunque recordemos que la cultura europea se nutrió bastante inclusive de las dos últimas. Entonces, para que sea como esa reflexión constante que debemos tener en la construcción de la nueva ética, ¿no? Bueno, en el programa de la ética se centran 3 concepciones principales. La primera, que es el cerebro humano, como el espíritu de la mente humana construye a través de la razón, el proyecto de la razón, una ética que desee precisamente la felicidad. Y esta tiene que estar mediada por el uso instrumental de la razón. Y allí nos vamos a trabajar un poco como una perspectiva más aristotélica. Entonces arranquemos por ese lado, ¿listo? Recordemos que Aristóteles lo habíamos dialogado en la guía número 2, donde trabajamos con este personaje de la filosofía, las escuelas clásicas, y las escuelas clásicas donde está Sócrates y Platón, ¿cierto? Que es como la trilogía importantísima para la construcción de esa nueva democracia, de esa nueva de la polis griega. Bueno, la ética aquí se presenta entonces como un problema, ¿cierto? Hablamos que para construir el problema de la ética se requiere pues de un personaje sabio. Y ese personaje sabio, según Aristóteles, era aquel que poseía la razón.
Recordemos que Aristóteles nos hablaba que el hombre racional, ¿cierto? Era el sujeto que de alguna manera se diferenciaba de otro tipo de animales porque el animal, eh, el animal que no usa la razón se guía por el instinto o el deseo. El animal, a diferencia del animal, el animal humano, que se guía también por el instinto, pero por la razón. Entonces, en este caso hay una diferenciación entre animal y hombre, ¿cierto? Y uno usa bastante la condición política y la condición histórica. Este es el tipo de sujeto que construiría Aristóteles para hablar de su ética, de la eudemonía, que será como la felicidad, esa es una traducción griega también que él propone. Y entonces allí el hombre que usa la razón y el hombre que usa la política es el hombre dado a buscar el punto justo medio para que sus acciones sean virtuosas. Por eso hablará más adelante de algo llamado el arete. Sin embargo, quería detenerme un momentico en la razón histórica y que vamos a mirar de alguna manera con Hegel un poco la construcción, y es que Hegel plantearía que solo el sujeto histórico, el sujeto que posee una cultura, y en este caso América no la tiene. América es una condición colonialista del mundo y por tanto no posee una historia propia, porque vinieron fue a instaurarnos cultura, algo que tiene que de alguna manera verse desde los puntos de vista de la razón otra, porque por más de que quieran disfrazar el discurso de la colonia, aquí había identidad y cultura que toca seguir impartiendo y por tanto deberíamos hablar de una construcción también ética. En esa medida, entonces nos vamos a trabajar que la razón, según Aristóteles, en la razón política e histórica van a construir ese ciudadano con arete. Recordemos que para él, igual que para Platón, la virtud se concentraba básicamente en un triángulo, donde arriba estaban precisamente los gobernadores aristócratas que piensan la ciudad, debajo pues seguían los guerreros y posteriormente los esclavos. Entonces la virtud es para el guerrero, ¿sí? Y es el viril, y esto es un concepto un poco también dado únicamente al varón, del viril de varón, es decir, al hombre. Por tanto, podríamos hablar de una primera incidencia en que la virtud humana la poseía el hombre y no la mujer en la cultura clásica griega. Entonces, la ética la formaría el hombre. En este caso, es otra construcción que debemos seguir replanteando y no hablar de condiciones sexuadas, o sí hablar de condiciones sexuadas, pero más desde el contenido de los sujetos políticos. Y en el sujeto político la ética es del ser humano. Bueno, eso para plantear que, según lo que dice Aristóteles, que hay una justicia, hay una organización común y se busca a través de la razón, que eso también al modo de ver, de él se llama el nous, la semilla de la razón, lo que da el justo término medio que pondera la acción y la razón y con ello va a construir la felicidad del ser humano. Entonces, usando uso de la razón como virtud humana, ¿sí? Para lograr la felicidad. Entonces, esa es la propuesta un poco de Aristóteles. Siguiendo un poco también ese problema de la ética, nos damos cuenta que hay otro sujeto que usa inclusive algo llamado la razón, pero en términos de la construcción del deseo, ¿sí? No es un deseo en este caso como lo hemos aquí materializado, no es un deseo dado únicamente a la banal, no es un deseo solo para satisfacer una necesidad por sí misma, sino es un deseo que tiene como fin la construcción de un ser humano integral. Entonces veamos un poco a ese sujeto llamado Epicuro de Samos. Epicuro va a traducir aliado, camarada, ¿no? Este nombre griego, pues de estas escuelas que van a desarrollar la construcción de la ética. Miramos que para, por ejemplo, Epicuro había una construcción de un sujeto sabio y ese sujeto sabio tenía un problema y es que su moral estaba supeditada. La moral ya la vamos a diferenciar un momentico de la ética, ahorita cuando construyamos el mentefacto. Entonces resulta que Epicuro va a decir, venga, hay un problema, el ser humano está viciado por los dioses, está viciado porque los dioses ordenan como ley general, como ética, la construcción y la adoración únicamente es para servirles de acuerdo a sus condiciones. Entonces aquí va a haber un primer intento quizás de rebelión a través de la ética, donde como Epicuro va a trabajar en, por ejemplo, una primera crítica precristiana, y es que él hablaría, mire, es que el ser sabio es aquel que es un ser de placer. O sea, él diría, la búsqueda de la felicidad es la búsqueda del placer por el placer mismo, pero ese placer
es un placer elevado, no es un placer mundano. Y en esa medida va a decir, mire, lo básico es que busquemos los héroes sabios que construyan ese tipo de proyectos de vida hacia la felicidad por medio del placer. Y para él ese va a ser el héroe sabio. Y pues no tiene nada que ver con los héroes sabios que construye, digamos, la religión a través de los santos, o inclusive a través de los cómics de Marvel, que Europa siempre ha traído a contraluz, por ejemplo, con el Capitán América. Sin embargo, hay una salvedad muy pequeñita, y es que, muy pequeñita que puede ser muy grande, y es que el personaje, por ejemplo, de los Avengers o de los Vengadores, ¿cierto? Es llamado Thanos, la muerte. Y la muerte en muchos episodios, para mi modo de ver, es el que busca el punto justo medio. Y lo dejo en la reflexión para que ustedes lo analicen así, ¿no? A Thanos, y precisamente que este taller tiene que ver con la muerte para que lo pensemos. Bueno, entonces, ¿qué desea Epicuro? Porque si él busca una ética por medio del deseo, es que desea algo, ¿cierto? Desea un mundo donde haya un jardín libre para la cultura, para la construcción personal, para la intelectualidad, para la formación moral. Es un jardín. Y más adelante un pensador como Michel Onfray, un francés del siglo XXI, hablará que eso es una arquitectura para la universidad. Debemos hablar de jardines libres. La nueva universidad tendría que hablar de eso. Donde, ¿qué pasa en ese jardín? Donde no está el dolor espiritual llamado la ataraxia, ni el dolor físico que es la aponía, sino que se busque el placer sin dolor. No podemos sentir dolor, porque en la medida que sentimos dolor, se niega el placer, y el placer no puede ser objeto del dolor. Entonces, en esa medida, esa dialéctica placer-deseo, que hay que diferenciar un poco, porque el placer es, digamos, la satisfacción plena, y el deseo es la búsqueda esperanzadora. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar también en las conclusiones de cómo Gillespie y Guattari van a hablar de que el deseo es la búsqueda de la creatividad, la búsqueda de la acción, algo que me inspira, es el líbido, es lo que me permite a mí la búsqueda. Si yo ya tengo todo buscado es porque siento placer, pero si siento placer, el placer se acaba y por tanto deseo buscar de nuevo el placer. Entonces aquí la construcción es dialéctica, placer y deseo, pero es una relación más hacia el deseo. Eso ofrecerá la sabiduría y la sanidad. ¿Para qué? Para buscar un ser humano integral desde la sensatez y la honestidad. ¿Sí? Esa es la coherencia que diría en este caso, nuestro compañero Epicuro, el camarada, hablando de la reflexibilidad de cómo las acciones, las ideas, no solamente como lo plantea Aristóteles, sino también poniéndole en el justo punto medio la construcción del deseo para una vida feliz. Y a eso él le llama el hedonismo. La vida solo va a ser feliz si somos sujetos hedonistas, es decir, sujetos de deseos, sujetos de placeres. La búsqueda del deseo por el deseo mismo para llegar al placer, o sea, la felicidad, ¿sí? Que de alguna manera eso ha generado algunas controversias actuales y que va a tender más como a la construcción de la irracionalidad y a los deseos mundanos, y pues lo que diría Freud, que todo es una relación sexuada y deseosa, y que de alguna manera somos construcciones históricas, pero también sujetos deseantes, somos máquinas deseantes, y de alguna manera, al momento de ser sujetos y máquinas deseantes, necesitamos calmar, satisfacer nuestras necesidades, porque por eso no nos llega la saliva cuando tenemos hambre. Bueno, y una última construcción entonces de esta escuela, porque pues no hay mucho tiempo para dialogar en términos más amplios, es la construcción religiosa. Entonces, retomando, hablamos de la razón, del uso de la razón, del sujeto histórico y del sujeto político que diría Aristóteles, ¿cierto? Donde debe tener algo llamado la virtud. Pasamos a hablar del camarada Epicuro, donde hablaba del deseo, pero no es un deseo mundano, ni como la imagen lo presenta sobre la sociedad de consumo, sino un deseo que permita la búsqueda del placer para lograr la felicidad sin ataraxia en aponía, sino que construya precisamente el sujeto a través de ese nuevo proyecto de libertad y de la cultura en la nueva sociedad feliz. Entonces vamos a hablar un poco sobre el contenido que no le gustaría mucho, en este caso a nuestro compañero Epicuro, que tiene que ver con alguien llamado Zenón de Sitio. Y Zenón va a trabajar más que todo la construcción también, digamos, un poco prerreligiosa o religiosa para ese momento, sobre la búsqueda de esa felicidad, pues a través más que todo del espíritu y de atenerse a desbordarse en el placer. O sea, son
son agua y aceite en estas escuelas de alguna manera, pero son interesantes porque nos permiten a nosotros analizar las formas éticas. Entonces aquí nos va a decir nuestro compañero Zenón que se propone es purificar la existencia, es decir, el alma no puede estar perturbada por el deseo, ¿sí? Y la razón tiene que estar levitada, pero a través de la condición de la calma. Es decir, la ataraxia va a ser el proyecto para Zenón. Efectivamente, es importante que el alma sienta que puede sufrir porque eso le permite generar un proceso de reflexión en el cual considere que la ética no está construida a través del placer, sino a través de una obediencia a una ley natural que la puede imponer una religión, por ejemplo. Entonces, es evitar completamente el deseo, ¿sí? Y eso ya va a ser construcción de más adelante, lo que les decía, inclusive para Freud y los otros, digamos, psicoanalistas que van a trabajar también dentro de la filosofía este concepto de la ética. Y va a decir entonces Epicuro que todo lo que tenga que ver con el deseo es perturbar el alma y por tanto entonces no va a funcionar. Por eso la razón tiene que aquí gobernar. O sea, es más Aristóteles radical, es un Aristóteles radicalizado, ¿sí? Pero radicalizado en lo divino. Miren que yo sombré aquí esto porque es básicamente la relación conclusa de ellos. El logos es lo divino porque es el gobierno, son las acciones, es el destino, es la ley del orden natural, así es como tiene que ser y no puede haber otro tipo de medida, no puede haber otro tipo de acción. Y en esa moralidad cristiana o en esa moralidad religiosa más bien estará la bondad, que es lo que va a permitir la felicidad, que la felicidad no es sabiduría, la felicidad es algo más construido desde la espiritualidad de la ley que genera, digamos, los procesos religiosos inculcados, en este caso, pues por los griegos que eran politeístas, pero que de alguna manera se construye muy bien, esta teoría se construye muy bien en las religiones actuales. ¿Listo? Y para entonces revisar un poco por medio del mentefacto, que es como la propuesta conceptual, ¿cierto? Podemos decir lo siguiente, que la ética que está contenida en la humanidad, y cuando está contenida en la humanidad, significa que por fuera de la humanidad no está la ética. Es decir, es ético o no ético cuidar un animal, pero el animal no sabe si es ético o no devorarse a otro animal. Entonces, aquí ya empieza una primera relación del ser humano con la construcción, por eso la humanidad es la que posee la ética. Para diferentes usos y definiciones, por eso que son acciones humanas, busca la felicidad, disciplina filosófica, costumbres culturales. Eso es lo que veíamos, por ejemplo, en el trabajo de las características, ¿cierto? Que cada uno de los de la escuela filosófica ética van a construir. Y por tanto tiene unos tipos, si los podemos definir, ya para concluir, sería el arete, que es la virtud, pues aristotélica, el hedonismo, que es el placer, bueno, me devuelvo, la arete, que es la virtud aristotélica en la búsqueda de la eudemonía, que significa la felicidad, ¿no? La ética también tiene otra tipología que es el hedonismo a través de la búsqueda del placer que nos presenta nuestro camarada Epicuro, o la ataraxia, que es la abstenerse de sentir placer y más bien buscar el gozo de la bondad a través de la razón pura radical, ¿cierto? Entonces son tres formas diferentes de construir la ética. ¿Cuál es corruptible? ¿Cuál no? Eso es una definición ya propia de nosotros. Y aquí quería hacer la relación de la exclusión con la moral, porque la ética no es moral, aunque se relacionan muchísimo, porque la ética es una condición externa y la moral es una condición interna. Por tanto, cada una tiene su esencia. Una es universal y la otra es particular. Yo sabré cómo orar a través de la moral. Yo digo que esto es la definición de una ética del siglo XXI. La ética tiene que ser esto. ¿Qué es esto? El mutualismo. ¿Quién goza aquí? ¿La planta o el animal? Es entonces la reflexión que vamos a ver ahorita más adelante para concluir. Y ya para finalizar esta parte, quisiera entonces evidenciarles que en nuestra bitácora de navegación tenemos la lectura, la taller de lectura crítica, filosofía número 3, y aquí está pues un fragmento de las cartas a Meneceo. Meneceo pues ese era un personaje poético precisamente de esta cultura griega, ¿sí? A la cual Epicuro escribe sobre cómo buscar la felicidad. Y entonces él escribe un librito llamado Cartas a Meneceo, donde trabaja la búsqueda de la felicidad.
Entonces, y el tema que aquí trabaja Epicuro es la muerte. Es un tema bien interesante y bien discutible por lo que le decía lo de Thanos y por lo que decía la introducción sobre la necropolítica y la necroética. Entonces, es un taller bien chévere. Ojalá lo puedan revisar y lo puedan observar. ¿Listo? Bueno, ahí les queda entonces, o solo 5 preguntitas, pero pues son preguntas importantísimas sobre la construcción de la muerte. Para concluir, la pregunta entonces es, ¿cuál es la nueva ética? ¿Cuáles son las nuevas acciones humanas que se vuelven una cultura y una costumbre propia, por lo menos en nuestro caso como territorio, ¿sí? Con todos los problemas de corrupción que ya habíamos enunciado o que estábamos dialogando. Entonces es esa propuesta que venga también no solamente de una ética traída por estas escuelas históricas que son fundamentales para nuestro saber, son importantísimas para la construcción humana, porque si algo tiene la filosofía es que se vuelve universal, pero la filosofía también tiene una característica importante y es que respeta las epistemologías, es decir, las formas de conocimiento que existen en los diferentes territorios. Y en nuestro territorio hay muchos saberes que hay que seguir rescatando. Entonces es el problema de la ética latinoamericana, es el problema de la ética colombiana, es el problema de la ética de todo sujeto que habita este espacio, esta región. Entonces, desde ahí nos toca ir pensando cómo ese proceso se vuelve más un proceso de liberación y para eso requerimos del deseo. Entonces, dos argumentos importantes que me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta para este proyecto es, uno, el de Gilles Deleuze y Guattari, cuando plantean, por ejemplo, el deseo como una forma de construir o de crear. Y entonces hablarían algo como lo siguiente. Más allá del ser la falta de placer, ¿cierto? Cuando uno siente deseo no es que tenga falta de placer, consideran ellos, o la falta de satisfacción, la represión del líbido, es decir, cuando no se permite al deseo aflorar es allí donde se construye un problema, y ese problema es de la fuerza creadora. Entonces la fuerza creadora nos va a ayudar a nosotros a reinventar el deseo. Es un proceso, un acontecimiento, no es un objeto, no es una cosa. ¿Sí? Lo que pensábamos y lo que hablábamos hace un momento en la explicación. No es algo secreto o vergonzoso. La psicología y la moralidad dominantes nos han hecho creer eso a lo largo del tiempo. Irá Guattari y Deleuze y dirían, es aquello que atraviesa el campo social, aquello que es un proyecto ambicioso, es la voluntad de vivir, de crear, de amar, de inventar otra sociedad, otro sistema de valores. Y ese sistema de valores debe estar atravesado por el goce. Pero es un goce que de alguna manera Michel Onfray nos referencia en esta escuela epicúrea, donde efectivamente el jardín, aquel lugar libre para la cultura, es el que busca el proyecto de sociedad, ¿cierto? Pero ¿cómo sería en Latinoamérica? ¿Cómo es en nuestro territorio? Esa es como la pregunta abierta. Y quiero cerrar con esta frase que me parece fundamental, importante, y que de alguna manera nos recuerda a Michel Onfray, citando pues a un Marqués de Sade de Chamfort, cómo se consideraría la nueva actitud moral, que como hablamos en el Mentefacto, pues difiere de la ética, porque la moralidad es la que va a construir la ética, ¿sí? Por una ética que se vuelve universal, empiezan las condiciones individuales de la moral. Y diría algo como esto. El perfecto o la perfecta categoría, el imperativo, es decir, lo que impera aquí, sería la siguiente frase. Hedonista, por supuesto, porque es la búsqueda de la felicidad a través del placer, ¿no? Goza y haz gozar sin hacer daño a nadie ni a ti mismo. Esa es la moral, ese es el proyecto del siglo XXI, es el proyecto de pensar la nueva sociedad, porque si unos gozan y no hacen gozar a los demás, ahí hay un punto de quiebre, lo que Aristóteles definía como no hay un justo punto medio, no estaría. Hay que hacer gozar al otro, goce también usted, y verá que el principio de la moralidad creará la nueva ética, la ética del deseo. Que estén muy bien, compañeros, y en una próxima.